Primera de Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando él vio de qué manera el Señor le había ayudado, cómo los había librado de los filisteos, él no lo pasó por alto, como esa piedra Ebenezer que significa piedra de ayuda, y fue como levantar un reconocimiento, levantar un monumento para decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Estaba muy consciente de todos los beneficios que había recibido de parte de Dios. Y nosotros estamos ya por terminar este año y podemos recapitular en nuestras vidas y podemos ver cómo a través de todo este año Dios nos ha ayudado. Dios nos ha traído muchas bendiciones. Cada quien en lo individual podemos tener nuestra lista, podemos tener nuestra claridad en qué cosas el Señor ha sido bueno con nosotros, en qué cosas Dios nos ha ayudado. Y yo puedo decir confiadamente que hasta el día de hoy el Señor me ha ayudado. Los primeros versículos que voy a compartir en este estudio son versículos que son muy propios de toda aquella persona que decide entregar su vida al Señor, que decide hacer un cambio de rumbo, que ha experimentado un arrepentimiento, que ha experimentado un perdón de parte de Dios. El Salmo 46, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Un cristiano verdadero vive en esta actitud, vive consciente de lo siguiente: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Vivir una vida cristiana no es como muchos lo pintan, que vas a estar libre de problemas, libre de dificultades, libre de tribulaciones. No, hay tribulaciones, hay angustias, hay problemas muy grandes, pero el cristiano verdadero se mantiene confiado en que Dios es el amparo, es la fortaleza y Él es quien te libra y te da el auxilio de todos y cada uno de los problemas que pudieras enfrentar, de las situaciones adversas que pudieras estar viviendo. Igual en el Salmo 121, versículo 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes y se hace esta pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta la encuentra en el versículo 2: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuevamente, una persona que tiene su fe puesta en Dios, que verdaderamente tiene a Dios por amigo, dice que llega un momento, dice el salmista, alzo mis ojos a los montes y se hace esta pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Cómo podré resolver todo esto que se me está enfrentando en mi diario vivir? Y le queda muy claro, muy consciente, dice, mi socorro, mi ayuda, mi auxilio viene de parte de Dios, viene de parte de Jehová, viene de parte de Jesús, que hizo los cielos y la tierra. O sea, como para que quede bien claro de dónde viene, quién es el que ayuda al cristiano. Es un Dios fuerte, Dios todopoderoso. Y en Romanos 8, versículos 31, dice,
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo dice esta gran verdad. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Tenía muy claro, está muy consciente de que no importa que hubiera enemigos, no importa que hubiera complicaciones, no importa que hubiera aflicciones, persecuciones, odio en contra de él, dice, pero si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos primeros versículos que acabo de utilizar para empezar este estudio son grandes verdades de la Biblia, que el cristiano verdadero, la persona que le ha entregado su vida al Señor, como lo dije al principio, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha confiado en el perdón, ha tenido fe en el sacrificio de Jesús, los puede vivir y lo puede experimentar día a día. Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Todo este año que ha transcurrido, hemos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Hemos tenido la oportunidad de, de escuchar las buenas nuevas, de escuchar lo que dice el apóstol Pablo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero aquí en Hebreos capítulo 4 versículo 2 nos habla de dos personas, dos tipos de personas. Dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, un común denominador, vamos a imaginarnos dos personas que escuchan el Evangelio verdadero. Dos personas que escuchan la buena nueva. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Lamentablemente, a mucha gente no le aprovecha el oír la palabra. No le aprovecha, o sea, le sirve, tiene un poquito más de conocimiento, se puede emocionar con el mensaje, pero no le aprovecha en su vida personal, no hay ese cambio, no se logra esa reconciliación con Dios, no se logra aprovechar el, el poderlo aplicar a tu vida. ¿Por qué? No porque la palabra no tenga poder, no porque el evangelio no te pueda cambiar, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque la persona que escucha no tiene fe al oír la palabra. Dicho de otra manera, no cree. Cuando ha tenido muy de cerca la oportunidad de hacer un cambio radical en sus vidas, quizás por ahí se da cuenta de que hay estorbos, por ahí se da cuenta que haya falta de perdón, que haya amargura, quizás se da cuenta de, de cosas que tiene que dejar, que tiene que cambiar y las quiere negociar. No está dispuesto. Entonces no cree que verdaderamente puede vivir mejor, no puede y no cree en que Jesús te pide que hagas un arrepentimiento de toda tu manera de vivir y que vas a poder experimentar algo distinto, algo nuevo, algo mejor. Mateo capítulo 16 versículo 26 Jesús hace esta pregunta después de que le estuvo explicando a sus discípulos lo que implicaba ser un discípulo de él, lo que implicaba seguirlo, si ganare todo el mundo y perdiere su alma.
¿Qué significa ganar todo el mundo? ¿Qué significa perder el alma? Ganar todo el mundo, pudiéramos decirlo que cada quien en lo individual logra alcanzar lo que está persiguiendo. Algunos los bienes materiales, las riquezas, la prosperidad económica. Quizás otros pensando en el reconocimiento general, o sea, que todo el mundo reconozca algo que puedes hacer, algún triunfo en una competencia, éxito personal, éxito en los negocios, adquisición de muchos bienes materiales. Pero la pregunta es, ¿qué aprovechará? ¿De qué servirá si se gana todo el mundo, todo lo que tú tienes como importante, pero a cambio de perder tu alma? O sea, como una ecuación que no da, como un intercambio, un trueque de obtener tal o cual cosa que estás buscando, pero el pago es perder tu alma. Y pregunta, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Ese momento quizás ahorita no es tan importante. Quizás ahorita la persona tiene la oportunidad de escuchar el evangelio, escucha la buena nueva, escucha el mensaje de la reconciliación, escucha que el reino de los cielos se ha acercado, que te arrepientas y creas en él, pero llega un momento que dices, yo no lo puedo hacer. Ahí te escucharé en otra ocasión. Por poco me persuades a ser cristiano. Pero luego se llegan los tiempos, se llega el momento en que la persona muere, se llega el momento en que vamos a estar delante del Señor y qué recompensa podremos dar por el alma. ¿De qué forma podremos decir, sabes qué? Eh, ¿Cuánto cuesta el que yo pueda librar mi alma de la condenación eterna para hacer el pago? No hay forma, no hay manera. No, no hay una cantidad, no se puede a través de propiedades, a través de dinero, a través del oro, a través de decir, oye, te intercambio este trofeo que yo obtuve el primer lugar en mis competencias, te la doy, pero salva mi alma. No hay forma. En Hebreos capítulo 12 versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Cuando viene la oportunidad de escuchar el Evangelio, lo que vimos aquí en Hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Cuando viene esa oportunidad de escuchar la buena nueva y hay una respuesta correcta, hay una renuncia a tu vida de pecado, que decides, te das cuenta que has ofendido a Dios con las mentiras, con los adulterios, con las fornicaciones, con los engaños, con las amarguras, con el odio, el rencor, con el desprecio a Dios, porque quizás hoy puedas escuchar el mensaje, o a lo mejor en este año escuchaste alguna de estas predicaciones, pero nada más tú sabes si años atrás ya habías escuchado y has despreciado a Dios. Pero se te anuncia, estás con vida, estás consciente, escuchas la palabra, se te anuncia las buenas nuevas, se te anuncia de que es tiempo de cambiar, que como dice la Escritura, por tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones, en tanto que se dice hoy, responde al mensaje, al Evangelio. Cuando una persona escucha la buena nueva y sí le aprovecha,
y si hay un cambio en sus vidas, entonces en ese momento dice aquí que recibe un reino inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo se recibe este reino inconmovible? Este reino que nada ni nadie lo va a poder destruir. Este reino que es eterno, se recibe a través de esas buenas nuevas, a través de lo que dijo Jesús cuando empezó a abrir su boca, cuando empezó a predicar, que fue uno de los primeros mensajes que compartimos cuando iniciamos con estas enseñanzas a través de Zoom. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ese reino que es por siempre, que está desde la eternidad, que el Señor mismo lo habita, se ha acercado a tu vida, se ha acercado a mi vida. Y si tú te arrepientes, puedes recibir ese reino inconmovible. Puedes tener un cambio en tu manera de vivir. Puedes contar ahora con un respaldo donde Dios va a ser tu amparo, donde Dios va a ser tu fortaleza, donde Dios va a ser tu ayudador. La semana pasada compartíamos acerca de cuando se habló la profecía acerca de Jesús, del nacimiento de Jesús. Se decía que un niño nos es dado y llamaremos su nombre Manuel, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consolador, admirable consejero. ¿Te imaginas cuando una persona cambia su manera de vivir, cuando una persona obedece al Evangelio, recibe un reino inconmovible? Y aquí el autor de Hebreos dice que teniendo en mente esto, que hemos recibido un reino que no va a pasar, que es inconmovible, que es para la eternidad, dice, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué vamos a servir a Dios? Porque Él es nuestro Señor, porque Él es quien me salvó, porque Él es quien me dio la vida, porque Él es mi ayudador, porque Él es el que me sustenta, porque Él es el que me libra de la batalla, porque Él es el que me socorre en mis aflicciones, en mi angustia, en mi tribulación. Entonces, un cristiano, una persona que ha experimentado el perdón de Dios, que verdaderamente se ha arrepentido de todos sus pecados, que no ha reservado ninguno. Hemos compartido en diferentes ocasiones que el que encubre sus pecados no va a prosperar, aquel que retiene algo en su corazón no va a prosperar, va a pensar que va avanzando, va a pensar que ahí la lleva, va a pensar que va mejorando, pero la realidad de las cosas es que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. De qué le sirve al hombre arrepentirse de muchos pecados, pero dejar uno o dos, si como quiera pierdes tu alma? ¿De qué le sirve al hombre retener algo muy valioso que no está dispuesto a soltar, que no está dispuesto a obedecer a Dios si pierde su alma? Cuando cuando le entrega su vida al Señor, cuando se rinde su voluntad, cuando realmente reconoce que Dios es justo, cuando la persona reconoce que con la manera de vivir ha ofendido a Dios, cuando tú puedes ver eso, entonces estás a un paso de poder recibir algo que no tiene valor, que no tiene precio, algo sumamente grande. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Por eso es un reino inconmovible, porque lo recibes en esta vida, lo recibes en el momento en que decides obedecer
lo que Dios está pidiendo. Lo que Dios pide son dos cosas: arrepentirte de todos tus pecados y creer, tener fe que Él te puede perdonar a través de su sacrificio, a través de lo que Él hizo en la cruz. Por eso les decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En la oración que conocemos como la del Padre Nuestro, dice, vénganos tu reino. O sea, una persona cuando, insisto en esto, cuando te aprovecha la palabra, cuando tienes esa oportunidad de recibir las buenas nuevas, que vaya que sí la has tenido, que sí la hemos tenido, bueno, tenemos que creer lo que Jesús dijo. Si una persona se arrepiente sinceramente, o sea, cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, abandona el pecado y ahora decide hacer todo conforme a como Jesús lo pide, a como la Biblia lo pide, a como Dios lo pide, en ese momento el reino de Dios llega a tu vida. En ese momento recibes un reino inconmovible, un reino que está en medio de nosotros. Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es algo justo. Y alguien podrá decir, bueno, pero esta persona hizo muchas maldades y ahora dice que ya es cristiano, que ya cambió, ya se le olvidó todo lo que hizo. Bueno, es justicia porque el Señor es el que justifica, Él es el que paga por nuestros pecados. Es el precio de nuestra paz, de nuestra justificación, lo pagó Jesús. El reino de Dios es vivir en esa justicia, o sea, estar justificados delante de Dios. En el momento que nosotros muramos y que estemos delante de Él, vamos a ser justificados, pero no porque hayamos sido muy buenos o porque hayamos comprado con algo el rescate de nuestra alma, sino porque nos arrepentimos y confiamos en que Jesús nos podía salvar y nos podía perdonar. Y dice, una forma de identificar el reino de Dios es porque hay una paz verdadera y hay un gozo. Así que puede haber problemas, como decía Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hoy en día tú puedes darte cuenta que hay mucha gente que puede tener dinero, que puede tener muchos bienes materiales, que puede alcanzar muchas metas personales y, y no tienen paz. Y no hay gozo. Inclusive, tristemente, mucha gente entra en depresiones muy fuertes, inclusive llegan hasta el punto del suicidio, porque no hubo paz, porque no hubo gozo, porque realmente no estaba el reino de Dios en sus vidas. Ahora quiero explicarte lo siguiente. Siempre es bueno escuchar la palabra. Siempre es bueno entender qué es lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas. Pero tristemente mucha gente no obedece al Evangelio. No toman la decisión de verdaderamente
arrepentirse y creer en Jesús. Y entonces lo que hacen es empezar a medio entender cómo vive un cristiano. Y luego se engañan a sí mismos. Inclusive hay muchas iglesias que engañan a la gente, que les hablan de las promesas, como los primeros versículos que te señalé, donde la gente empieza a decir, bueno, pues si Dios lo hizo así, toman las promesas como para sí mismo y a través del tiempo y de escuchar se familiarizan con el lenguaje, se familiarizan con los textos bíblicos y todo esto, pero no hay un cambio en sus vidas, no hay paz, no hay gozo, no se sienten justificados, hay algo que marca la conciencia que no se está bien, pero se engaña. En 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, el apóstol Pablo no se iba con la finta, que porque si los escuchaba cantando, que si porque los escuchaba puntuales en la reunión, que si porque veía que hacían tal o cual cosa. No, decía, a ver, cada quien en lo individual, examínate a ti mismo, no te compares con los demás y, y checa, revisa en tu vida si estás en la fe, si te aprovechó la palabra porque hubo fe en ti, si te aprovechó la palabra porque verdaderamente respondiste al Evangelio, si te aprovechó la palabra como a mucha gente que sí le ha aprovechado, o se pudiera decir de ti que eres de los que no les aprovechó la palabra porque no tuvieron fe, porque no creyeron, porque no obedecieron. Y sí, pruébate a ti mismo. Porque una cosa hay, si tú te arrepentiste, si tú creíste en Jesús, creíste en su mensaje del arrepentimiento, en tener fe en Él, entonces viene ese reino inconmovible a tu vida, o sea, viene Jesús mismo a habitar en tu corazón. A menos que, como dice ahí, que estéis reprobados. ¿Y cómo se está reprobado? Por encubrir algún pecado, por soltar muchas cosas, pero algo en particular no quererlo dejar y que ya lo tengas bien identificado, pero no lo quieres dejar porque lo amas mucho, porque para ti eso es muy importante. Entonces, reflexionemos en esta pregunta y aplícalo a tu vida, apliquémoslo cada quien a nuestra vida. ¿Qué aprovechará y en vez de leer al hombre, pon tu nombre? ¿Qué te aprovechará si ganas todo el mundo, si alcanzas tus metas, pero pierdes tu alma? Piensa por un momento, no hay plazo que no se cumpla. Piensa por un momento, ya estamos delante de Dios, ya estás delante de Dios, ya vas a ser juzgado. ¿Qué ofrecerás? ¿Qué podrás dar a cambio para salvar tu alma? Nada. Entonces, hoy es el momento. Hasta el día de hoy, ah, como dijo Samuel, podemos decir que Dios nos ha ayudado, que Dios nos tiene con vida, que tenemos este, una capacidad de poder pensar y poder discernir y entender el Evangelio.
podemos razonar. Hasta el día de hoy, Él nos ha ayudado. Pero, ¿cómo, qué está sucediendo con el Evangelio en nuestras vidas? ¿Qué está sucediendo con la palabra que estamos recibiendo? ¿Nos está aprovechando? ¿Realmente nos lleva a una reconciliación con Dios? ¿Ya realmente pudiéramos decir, estoy listo a partir de este momento, a la hora que tú quieras, Señor, eh, puedo morir? Yo sé que muero, inmediatamente voy a tu presencia, o hay dudas. Hebreos dice aquí claramente que hubo personas que no les aprovechó el oír la palabra, no les sirvió. Y, y aclaro, y no porque Dios haga excepción de personas, que a unos sí los quiere ayudar y a otros no, porque Él, Dios mismo nos ha dado la oportunidad a todos. La diferencia estriba en cómo respondamos al Evangelio, cada quien en lo individual. No lo anoté aquí, no lo estoy exponiendo aquí, pero hay otro texto de la Escritura que dice, porque que Dios es bueno para con los justos y con los injustos, para con los buenos y para con los malos. Hace llover sobre ambos, nos provee a todos, pero qué triste que eso sea lo único que una persona que decide vivir en su vida de pecado reciba, beneficios como tener la alimentación, tener el trabajo y muchas otras cosas en esta vida, pero pierdes tu alma, cuando realmente hay una oportunidad de salvación. Cuando verdaderamente, cuando Jesús le quedó muy claro que era el momento de iniciar con su evangelio, a predicar, con su ministerio, a predicar el evangelio, lo primero que salió de sus labios fue decirle a la gente, ustedes hagan esto, ustedes arrepiéntense, ustedes confiesen sus pecados, abandonen sus pecados y el reino de los cielos inmediatamente estará en tu vida. Lo vas a recibir, un reino inconmovible. Gracias a Dios, todo este año Él nos ha ayudado, Él ha estado con nosotros y yo te invito a que tú puedas reflexionar en tu vida. Nada más tú sabes lo que estás viviendo, nada más tú sabes lo que has estado haciendo, nada más tú sabes cómo ha sido tu respuesta para lo que Dios te pide. El reino de los cielos se ha acercado. El mensaje es, no desaproveches esto. No desaproveches que no, que no se diga de ti que de nada te aprovechó. Que al final de cuentas no alcanzaste la salvación de tu alma. Que no se diga de ti que tuviste la oportunidad y que te quedó todo muy claro, pero te faltó dar el paso decisivo. Solamente pueden suceder dos cosas: que te aproveche el evangelio, que te aproveche la buena nueva, o que no te aproveche.